Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vida Dorada Podcast, de Desarrollo Luz Dorada by Harold Moskowitz. Un espacio para conectar con tu conciencia, hablar sobre temas de actualidad y espiritualidad. Soy Stephanie Wong y aquí conmigo está Juan Pablo Sierra. Qué gusto, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias, maravillosamente bien. Bueno, hoy día nos convoca el tema palabra, creadora de nuestra realidad, creadora de tu realidad. Ni más ni menos, pequeño tema. Efectivamente, uno de los tópicos probablemente más, de hecho podría decirse de moda recientemente, en muchos ámbitos, entre ellos los campos de autoayuda, en relación a cuál es nuestro relato interno, cómo se va construyendo la realidad. Hay distintas ópticas también desde las cuales entender el impacto de la palabra, de lo que decimos, de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que consumimos, por ejemplo, a modo de diversión, etcétera, etcétera, y cómo esto va impactando nuestra conciencia, condicionándonos o programándonos de una forma, en un camino u otro, dependiendo del contenido justamente, ¿no?, de las palabras que más utilizamos y consumimos. Entonces, ¿la palabra es una herramienta creativa? ¿De qué manera? ¿De qué manera podríamos decir que es una herramienta creativa? ¿Cómo la usamos para poder crear? La mayor parte del tiempo, incluso, una de las palabras sería que defina la respuesta que estás preguntando, que estás haciendo, sería sin darnos cuenta. En el sentido de que siempre la palabra está creando parte de la realidad. Y hay ciertos contextos para explicar cómo funciona eso. Hay una parte del contexto que tiene que ver con lo energético. Primero, como en el proceso creativo, que se explica muy en detalle, por ejemplo, en el curso de Sanación 1, de Sanación de Laura y Chakras, se explica el proceso de creación. De hecho, el proceso de creación es algo que utilizamos todo el tiempo, tanto para lo que nos gusta como para aquello que no nos gusta. Y usualmente empieza por una creencia, luego por una imagen y luego por una declaración, un concepto, un relato, una descripción. En ese sentido, los planos de la conciencia, los planos del aura, como lo estamos mencionando, creencia, que tiene que ver con el séptimo chakra, imagen o visión, que tiene que ver con el sexto chakra, y la palabra tiene que ver con el quinto chakra, y cada uno de estos aspectos de nuestra conciencia se condice con una dimensión, un plano de existencia. Entonces existe una dimensión de lo abstracto, de la creencia, una séptima dimensión. Existe también una sexta dimensión, podríamos decir, que tiene que ver con la imagen. Y existe una quinta dimensión que tiene que ver con el sonido. El tema de la dimensión se está hablando actualmente, que tiene que ver con ciertos planos de existencia y reconocimiento de esa existencia. Por ejemplo, se habla de que estamos ya mayormente en la cuarta dimensión como humanidad, y que la Tierra está entrando en una quinta dimensión. No sé si has escuchado esa temática. Sí, claro. Y es cada vez más popular, ¿no? En redes, en todas partes podemos tener acceso a esta información. Sí, actualmente ya se va sabiendo del tema. Entonces, en ese plano energético, la palabra, en cierta manera, es una parte de ese proceso de condensación de la energía a través de la cual vamos creando la realidad. ¿Ya? Entonces podríamos decir que es una fase previa a la existencia, al identificarse con, tiene que ver más bien con la cuarta dimensión, pero posterior a la imagen. ¿Ya? Entonces, un poco recapitulando, hablabas acerca del proceso creativo de manifestación, ¿no?
que empieza en nuestro séptimo chakra, luego lo visualizamos a través de la imagen en el sexto, y finalmente lo alojamos en el quinto, o no finalmente, pero es parte de este proceso, ¿no? En el quinto chakra. Entonces, ¿cómo podemos usar estos mantras, estos conceptos de repente para que sean más concretos, ¿no? Para Porque decías, es que a veces no lo hacemos de manera consciente, decías hace un momento. Entonces, ¿cómo podemos focalizarlo? Para allá voy. Justamente porque efectivamente estoy dando un contexto primero para más o menos explicar cómo funciona, ¿ya? Y en ese contexto las palabras siempre están creando realidad, la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta. Y en ese sentido, el acceso, el estar entrando en la quinta dimensión, el estar tomando conciencia de nuestras palabras, es un proceso que está en curso, ¿ya? Con humanidad me refiero. De hecho, próximamente también en Luz Dorada, ahí tú vas a estar comentando seguramente algo de una actividad que se viene recientemente o próximamente, que tiene que ver justamente con esto que estoy hablando y con actividades que van en esa dirección, ¿ya? Pero sin anticipar mucho a eso, el estar más conscientes, primero de nosotros mismos, de nuestra cuarta dimensión, de aquello con lo que nos identificamos, luego también implica un paso previo en este proceso de creación, que es crear un relato interno. Una palabra, una declaración, ¿ya? Decía Borges por ahí, la palabra es arquetipo de la cosa. Y en la palabra rosa está toda la rosa. Porque claro, si uso la palabra rosa en ámbito general, a todos nosotros nos va a venir una imagen, o una secuencia de imagen, una secuencia de recuerdos, que se refiere a la rosa. Pero también va a estar asociado a cuestiones emocionales, a nuestras propias experiencias particulares y aprendizajes de la infancia. Y ahí es donde viene un poco la respuesta más directa a tu pregunta reciente, y es, en el proceso de infancia, mucha de la información que recibimos, que nos va condicionando, es programada. Son creencias que le damos sin pasarlas por el filtro de reflexionar esas creencias, las aceptamos como ciertas y ya. Producto del proceso de programación propiamente tal, que tiene que ver muchas veces, y lo hemos conversado en otras instancias, con la profesora Celia, contigo, si quieres también le dedicamos un poco de tiempo a eso, ¿no? Ahora. Creencias que son, o pretenden más bien, definir la realidad de forma estática y de forma, vamos a decir, impuesta. La vida es así, porque yo digo, porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá. Esto es bueno, esto es malo, esto es debido, esto es indebido, ¿ya? Pero también aprendemos acerca de hábitos, de cómo enfocar nuestra intención y nuestra atención. Y paradójicamente mucha de esa atención estamos condicionados a prestarla de forma negativa. Pensamos en lo que no queremos. Y por lo tanto, nuestro relato, lo que decimos, suele estar enfocado en describir aquello que no queremos, que no nos gusta. Y por eso esas situaciones se van repitiendo, porque las estamos declarando todo el tiempo. ¿Te das cuenta un poco por dónde va el asunto? Sí, entonces quiere decir que mientras más yo repita algo, voy a ir creando mi realidad en base a esto que voy repitiendo. Algunos ejemplos. A ver, uno de los ejemplos más comunes y que va muy de la mano de este proceso de manifestación tiene que ver con el identificarnos. Uno de los ejemplos más claros, me atrevería a decir, que vemos en el proceso de creación de enfermedades, cuando en el contexto de las terapias también, es con qué nos identificamos. Yo soy enojón, por ejemplo. Yo soy melancólico, yo soy depresivo. Son frases que muchas veces nosotros tendemos a decir. Pero el yo soy, de por sí, tiene una carga muy potente que tiene que ver justamente con este proceso de condensación de la energía.
El yo soy el estado de conciencia del cuarto chakra. Entonces, cuando digo yo soy algo y pongo un adjetivo detrás de eso, tiene un impacto energético muy potente. Porque estoy diciendo que soy parte de Dios, ¿no? Cuando yo digo yo Es soy. cuando digo yo soy, eso implica, claro. Cuando el yo soy es la conciencia primaria. Porque soy Dios. La vez anterior, ¿te acuerdas que hablábamos de conciencia en una instancia? Bueno, la conciencia esencialmente es esta capacidad de darme cuenta de mí mismo y de mi entorno. En primera instancia, o sea, darme cuenta. Entonces, cuando yo digo yo soy, estoy reconociendo ese darme cuenta que es propio de la conciencia de Dios, de hecho, que es la conciencia original. Soy Dios por completo, ¿no? Expresado en este cuerpo. Exactamente, y eso es amor universal. Ese darme cuenta de mí mismo a nivel primario de que soy Dios por completo es ni más ni menos que amor universal. Y ese eco divino existe en cada uno de nosotros, en nuestra propia conciencia, en nuestro yo soy. Entonces imagínate ponerle yo soy con todo eso, ese significado, y ponerle un adjetivo negativo, como depresivo, por ejemplo. Y usualmente son cosas que repetimos. Porque así hemos sido enseñados, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese relato del yo soy tal cosa, estoy construyéndome de cierta manera. También tiene otras implicancias que van más de la mano también de la programación neurolingüística. Ahora estamos hablando del plano más energético, pero esto tiene implicancias súper fisiológicas también. En ese sentido, cuando yo practico un relato, una forma de describir la realidad y de entenderme, de crear mi vida y de entender la vida en un sentido amplio, lo que estoy haciendo es, a través de la repetición de conceptos, que a su vez, como te mencionaba recién, sigue una secuencia de imágenes, que a su vez empieza por creencias. Mira todo lo que ha avanzado este proceso creativo. Ya van 3 fases del proceso creativo. Ahora, por ejemplo, no sé si has escuchado de la ley de la atracción, un tiempo que estuvo de moda por un libro que se llama El Secreto, de Rhonda Byrne. Sí, y justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que, si es que funciona realmente la ley de atracción? ¿Qué podríamos explicar referente a esto? Por ejemplo, ahí aplica el tema de los conceptos. En el sentido de que aplica, pero uno de los aportes interesantes y significativos que encuentro, por ejemplo, que hizo Harold, para entender este proceso creativo y nuestra interacción con la realidad, es precisar conceptos como, por ejemplo, lo es ley o principio. Entonces, funciona, pero entendido más de la perspectiva de un principio. Es una, por así decirlo, una forma en la que está configurada la realidad, o sí, digo la realidad propiamente tal, ¿ya? Entonces, sí funciona. El tema es que existen formas para que esto funcione de manera que sea armónica o consecuente con nuestro gusto. Pero, o nuestro gusto y preferencias conscientes. Pero la programación nos lleva en otras direcciones. Porque la programación es la reiteración, muchas veces autómata, no deliberada, en términos del hábito programado, de ciertas creencias, por lo tanto imágenes, y por lo tanto expresiones, que van configurando nuestra realidad de una forma preestablecida, que no necesariamente es afín con nuestro gusto. Por ejemplo, los dichos culturales.
Por ejemplo, el significado que, dependiendo de la cultura, le damos también a determinadas palabras, que también es un tremendo tema por sí mismo. Y por otra forma, también, el entender cómo funciona este proceso creativo a nivel energético. Y esto funciona, y por eso te mencionaba la ley de la atracción, el tiempo presente. Entonces, cuando tú o cuando yo decimos esto va a ser así, realmente no estoy manifestándolo de manera tan efectiva, porque no estoy creando un futuro. Y el futuro todavía no existe en este plano manifestado. ¿Me explico? Ya en el plano de las imágenes. Puedes estar cargando mucha intención, pero lo estás alejando, lo estás constantemente empujando al siguiente tiempo. Entonces, en ese proceso creativo, una forma muy típica de errarle al proceso creativo es decir las cosas a futuro, a aquello que queremos crear. Por ejemplo, yo voy a... Ojalá, ¿no? El ojalá, ¿no? Es muy común también. Y justamente tengo aquí un comentario de Pilar Arizábal, aquí en el público, nos está escribiendo, dice, excelente tema, que aún no se puede asimilar en cuanto a la creación de la vida cotidiana. ¿Cómo así, a través de nuestro día a día, ¿no? Como decías tú hace un momento acerca de los dichos, los refranes, y palabras incluso, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú, la chamba, ¿no? El impacto que tiene la chamba, de dónde viene, históricamente incluso, ¿no? O el mande muy común en México. Claro. Y de la configuración del lenguaje por sí mismo, ¿eh? del idioma, porque estamos mencionando, por ejemplo, en este sentido, dialectos, o sea, formas locales de usar el lenguaje, el idioma. Pero el idioma por sí mismo también tiene una tremenda carga en ese sentido de las imágenes y de las creencias subyacentes. Sí, más allá, la misma palabra trabajo. La palabra trabajo, por ejemplo, y lo veíamos en otro podcast, originalmente describe un instrumento de tortura que se constituía de 3 palos y con el cual se forzaba, pasó la dama aquí a saludar, con el cual se forzaba o se amenazaba a los esclavos. Entonces, cuando usamos la palabra trabajo a nivel, sin darnos cuenta, de nuevo, producto de la programación subyacente en el mismo idioma, ya estamos aludiendo a un instrumento de tortura. Entonces, claro, mucho de esto, como decimos, es sin darnos cuenta, pero a medida que vamos aprendiendo el origen de las cosas, vamos siendo más conscientes, primero de nuestras propias imágenes, de aquellas creencias subyacentes, muchas veces programadas en nuestra infancia, pero también, como vemos, muchas veces implícitas en la médula de lo que decimos, de lo que creemos, de cómo entendemos, o más bien presumimos que es la vida. Y cómo esta palabra en sí, trabajo, luego energéticamente se ve en nuestra aura. Por ejemplo, los lunes, ya lo hemos relacionado, el lunes ir a trabajar, es como un sufrimiento, ¿no? Ya y la gente está cansada en la mañana, ¿no? Ajá. En cambio, míralos el viernes en la tarde. El cuerpo lo sabe. Claro. Y es interesante en ese sentido, porque ahí tienes un ejemplo muy claro de cómo funciona nuestra gestión de la energía, basada en dichos, que a su vez está basada en imágenes, que a su vez está basada en creencias, y cómo va condicionándolo. Imagínate que el lunes, después de descansar, estoy agotado, en un estado paupérrimo, muchas veces. Porque mi actitud frente a la vida es de varios programas asociados, varios condicionamientos limitantes, como el tengo que, trabajo, obligación, deber, que a su vez está basado en amenazas. Porque el deber se fundamenta en una amenaza. Tengo que, porque si no. ¿Me explico? Sí. La carga energética del deber, del concepto de deber, se fundamenta
en nuestro proceso de aprendizaje en amenazas. Otro error común del proceso creativo, del uso de la palabra, es decir y describir que necesito o quiero tal cosa. Cuando yo digo necesito dinero, cuando yo digo quiero dinero, lo que estoy diciendo en tiempo presente es que no lo tengo. O sea, en tiempo presente, al expresarme de esa manera, al construir mi relato interno de esa manera, lo que estoy construyendo es carencia. Y lo siento. Y siento que no tengo el dinero, y siento que lo necesito. ¿Me explico? Y por lo tanto eso va avanzando también en el proceso creativo, atrayendo hacia nosotros esa experiencia de la carencia. Entonces, ¿por qué otra palabra podríamos reemplazar el necesito? Necesito dinero. Tiene muchas implicancias lo que requiere. Por ejemplo, primero darnos cuenta de qué es lo que realmente necesitamos. Cuando nos damos cuenta de lo realmente necesario, requerimiento sin el cual la existencia no es posible, o la subsistencia no es posible. A eso se refiere la idea de necesidad. ¿Qué necesito realmente? Oxígeno, primero que todo el tiempo. Agua, cada cierto tiempo, y alimento. Y abrigo para guarecer el cuerpo de las posibles inclemencias del clima. Y amenazas. ¿Ya? Eso es lo que realmente necesitamos. El dinero en ese sentido nunca ha sido una necesidad en términos reales. Ahora, lo asimilamos como tal porque es el medio de intercambio a través del cual accedemos a bienes y servicios que nos permiten vivir en cierta forma, que es como conceptualizamos la vida. Nuestra vida. Muchas de las cosas que nosotros consideramos necesarias por nuestra forma de vida actual, en otras partes del mundo son consideradas lujo. El río africana, por ejemplo. Es más, en algunos lugares ni siquiera se sabe que existe. Algo como el internet, por ejemplo. Algo como el dinero. Porque el alimento se caza y se cultiva directamente. El dinero en ese sentido es una unidad de intercambio. ¿Ya? Ahora, precisando de nuevo qué es lo que necesitamos y qué no, una forma honesta de crear dinero en nuestra vida es: ahí estoy creando recursos, estoy trayendo riqueza, estoy creando riqueza, estoy atrayendo. En ese sentido, lo que estoy diciendo es que estoy en un proceso de creación y es más efectivo como dicho y como relato a la hora efectivamente de traer esos recursos a mi vida. Un truquito así al vuelo, una forma efectiva de usar las palabras para crear nuestra realidad es decirlo en tiempo presente. Idealmente acompañado en primera instancia del yo soy. Entonces, en esa forma, ir creando un relato, ir creando unas descripciones de nosotros mismos que sean congruentes con el funcionamiento energético de este proceso de creación, que aplica, como decíamos, para todo, desde la enfermedad a la salud, desde la abundancia a la escasez, etcétera, etcétera. No sé si se entiende un poco el ejemplo que quiero transmitir. Sí, y tengo aquí una pregunta más de Pilar. Hola, Pilar. Dice, ¿con qué expresiones se pueden reemplazar el no hagas, no comas, no tengas esos amigos? Todas altamente coercitivas. Primero que todo, otro truco dentro de este proceso creativo es la conciencia no asimila el no. O sea, en ciertos planos de existencia, sobre todo en los niveles superiores de conciencia, desde la cuarta dimensión hacia arriba,
El no es absurdo. Harold explicaba esto con una frase que me encanta, que es: donde está nuestra atención, está nuestra intención. ¿Ya? Entonces, si yo estoy constantemente en el enfoque de no quiero, estoy poniendo mi atención en eso. Y sin darme cuenta, estoy poniendo mi intención en eso. Entonces quiere decir que mientras estoy tan enfocada en lo que no quiero, que termino atrayéndolo. Exacto. Y creándolo. A lo que resistes, persistes, decía otro disco ahí. Dicho justamente basado en el entendimiento de estos conceptos que se están proponiendo, ¿no? O te estamos proponiendo en conjunto con Luz Dorada y con, bueno, todos los que estamos hablando actualmente, comunicando acerca de justamente este proceso creativo que, insisto, el gran aporte de Harold es que lo sistematizó en todos nuestros planos de conciencia. Usualmente hay harta información dispersa, por ejemplo, de un aspecto o el otro, de la visualización, por ejemplo, del decreto, de la afirmación y del mantra, como lo mencionaba recién. Pero el gran aporte de Harold es mostrarlo como una fase, todo por fase de un proceso creativo que funciona, opera a través de nuestra estructura de conciencia. Entonces, la fuerza de la palabra como creadora de realidad, en un sentido nos ayuda a entender o asimilar ciertas fases de ese proceso creativo. ¿Ya? Ahora viene otro proceso interesante, o otro matiz interesante de la palabra como creadora de realidad. Es que a nivel físico, nuestro relato, lo que decimos, insisto, sigue siendo un reflejo de nuestras imágenes, de las imágenes que están en nuestra conciencia y de nuestras creencias. Estas van traduciéndose a nivel físico en redes neuronales. Y estas redes neuronales le están diciendo a nuestro sistema nervioso, a nuestro cuerpo, cómo sentir. No está creando hábitos, no está creando circunstancias, inclusive. Entonces, literalmente, cuando yo digo yo soy lo que sea, estoy condicionando a mi cuerpo a través de un principio que se llama programación neurolingüística. Y va mucho de la mano de lo que los místicos mencionaban, esto del decreto. ¿No? Hoy día existe información técnica, científica, en el plano de lo físico inclusive, que nos explica cómo es que funciona, o cómo es que va funcionando este proceso de creación, y las palabras como parte de ese proceso. Entonces podríamos ir reemplazando el yo soy una persona muy deprimida, yo soy una persona que no atraigo el dinero con facilidad. Podríamos ir cambiándolo por yo soy abundante, ¿no? Exactamente. Esa es una forma justamente de ir cambiando y reseteando esa programación. Yo tengo un hijo de 10 años, Jesús. ¿Ya? Él dice, yo soy un imán de dinero. Y de pronto la abuela le envía por su cumpleaños un billete, ¿no? O sea, de pronto cambió, ¿no? En lugar de enviarle pues el regalito, el juguete, le llegó un sobre. Exacto. Y parte del proceso de creación de enfermedad tiene que ver también, y de creación en general más bien, y el de cambiando el desequilibrio por la oportunidad. Y en ese sentido, esto va más allá del sentido mágico, así del pide y se te dará en forma, ¿cómo decirlo?, inocente, ingenua. Esto va asociado también a interactuar conscientemente con nuestra realidad y con ese proceso. Muchas veces, por ejemplo, lo que hacemos
a nivel espiritual, a nivel energético, es crear circunstancias a través de acuerdos. Toda la realidad que vivimos a nivel espiritual, y es algo que nos aporta justamente el entendimiento de la quinta dimensión, que va muy relacionado justamente con esto de la palabra como herramienta creativa. Porque el entendimiento de la quinta dimensión justamente nos ayuda a entender cómo es que esto opera, que es un poco lo que estamos conversando ahora justamente. Entonces, en ese sentido, la quinta dimensión es de un nosotros, es la vibración de la comunicación. Ya no es un tú y un yo solamente, es una integración del ser. Tú y yo somos parte de la conciencia colectiva. ¿Ya? En ese sentido, parte del proceso creativo es una co-creación. Casi todo, de hecho. Por ejemplo, la cultura. El mismo idioma ya es un acto co-creativo. El que nos estemos entendiendo en este momento es porque tanto tú como yo asimilamos a ciertos sonidos una carga de imágenes y estamos de acuerdo en ello, mayormente. Variando obviamente los matices de los dialectos, como por ejemplo lo que en Perú puede significar un dicho u otro acá en Chile. Una diferencia, acá en Chile usamos el po y allá usan el p, por así decirlo, ciertos sonidos, ¿ya? Pero esos matices. Me recuerdo hace poco en la palabra pendejo, acá en Chile tiene ciertas connotaciones, en México tiene otras, mucho más fuertes, ¿no? Claro. Y en México tiene una connotación mucho más fuerte, por ejemplo. Acá es más como alusivo a lo infantil, ¿ya? Al niño pequeño, ¿ya? O a la actitud infantil, ¿ya? Infantil en este sentido de irresponsable de sí mismo, con esa carga también. Pero bueno, en ese contexto, desde que el idioma mismo es un proceso de co-creación, mucho de lo que creamos son, por ejemplo, en este proceso de manifestación de algo específico, como lo es la abundancia, los recursos, empieza a través de acuerdos y se nos va presentando oportunidades. Aparece tal persona con tal propuesta. Pero nosotros estamos... Termina la idea. Entonces muchas veces, como no estamos conscientes de ese proceso creativo, empiezo un intento de, por ejemplo, empezando un decreto y repitiendo un decreto, pero si no reemplazo, si no sano este hábito fuerte de todo el resto del tiempo estar diciendo no tengo, necesito tal cosa, entonces a qué le estoy dedicando más atención y por lo tanto, como nos decía Harold, más intención. Entonces muchas veces ponemos algo de nuestra atención y por lo tanto nuestra intención en un dicho, en una afirmación, como por ejemplo decir tengo más que suficiente dinero, y en ese sentido esto funciona en el proceso de asimilación como una semilla. Pero si empiezo a crear este proceso creativo, hay un ejemplo, por ejemplo, del pasto que crece, y empieza a brotar esto, pero sigo practicando el hábito habitual, vamos a decir, a nuestra costumbre, de referirme a mí mismo en un estado de escasez, entonces voy tapando esa semilla. Una de las cuestiones que alguna vez tuve la suerte, el privilegio, el gusto de estudiar fue hipnosis. Y en el proceso de hipnosis, por ejemplo, se habla de que, Milton Erickson hablaba mucho de que la hipnosis es sanar, no Erickson, me parece que uno de sus estudiantes, sanar con la fuerza de los pensamientos felices. Y en ese contexto nos explicaba de que muchas veces, y muy de la mano de lo que nos explica Harold en relación a la atención y la intención, básicamente tenemos dos plantitas ahí. Una es la que no quiero, la que no me gusta, la que quiero cambiar, y otra es la que sí quiero.
Pero si uso tanta energía en describir aquello que no quiero, eso es lo que estoy creando. Y en ese sentido es más efectivo para nuestra conciencia poner atención en describir esa plantita que sí quiero. Sí quiero. Y como decíamos recién, describirlo en tiempo presente, en el ahora. Entonces, Andrea López nos dice, considero que hablar en positivo y afirmativo. Comes cosas saludables, haz ejercicio, busca amigos que te apoyen en tus emociones positivas, amigos que te aprecien y te respeten. Y sí, luego... sí, pero eso tiene matices, porque si te das cuenta, eso implica una instrucción. Y tanto en la primera pregunta del qué no hacer como instrucción a otro, o como instrucción a uno mismo, como en la instrucción de hazlo, es parte del proceso. Pero más profundo es describirlo en tiempo presente. Y no como una instrucción, no sé si me explico. Porque cuando tú dices haz tal cosa, estás creando una disociación en tu conciencia, te estás diciendo a ti mismo, te estás tratando como un otro, como un ajeno. En cambio, cuando dices, y por eso el yo soy es tan potente, o el yo estoy, es un poquito menos, pero lo que hace es enfocar nuestra atención en el presente. Entonces, por ejemplo, cuando quiero cambiar estas limitaciones, estos relatos internos, estas formas de programarnos, o más bien de reiterar la programación, porque en ese sentido la programación es información impuesta. Pero cuando tú te haces cargo de tu relato, entras en un terreno de conciencia fascinante a mi gusto, que es el terreno de la responsabilidad. El terreno de reconocerte como creador y co-creador. El terreno de sanar en consecuencia la victimización. Tema que hoy día, por cierto, menciona Celia en las meditaciones de la mañana, porque por ahí está en YouTube, en el canal, para que la gente la vaya a ver, por ejemplo, y la vaya a practicar, y empieza a reemplazar estas imágenes a la vez que lo refuerzan con sus dichos. En ese sentido, el impacto positivo de esta información, de la palabra como creadora de realidad, de la fuerza de la palabra, del verbo que se hace carne, como decían algunas religiones por ahí, tiene este sentido de entender de que es una fase del proceso creativo, que luego sigue el paso de, obviamente, y esto lo explica más Harold, de identificarse, hacer, sentir, etcétera, etcétera, que va más en relación a procesos de manifestación a través de nuestra conciencia y bueno, los 7 chakras y el aura, que es justamente esta estructura de conciencia. Entonces Jimmy Cervera nos escribe, atraemos lo que pensamos con fuerza. Sí, pero no solo. Sí, pero no solo, porque es que ahí es donde entra el tremendo aporte de Harold y Luz Dorada, así, y te lo digo con todas sus letras. Porque, claro, el plano de lo mental es un plano muy potente, pero la energía mental, en un proceso, entendiéndola como este proceso de condensación de la energía, aún no pone en movimiento el proceso de manifestación. Y de manifestación me refiero a traducirse en una experiencia o circunstancia en parte de nuestra realidad manifestada, aquello que definimos como realidad. Y parte de ese proceso, parte siguiente del proceso mental, tiene que ver con el sentir, con el plano emocional. Y ahí es donde viene todo otro aspecto de la programación. ¿Te das cuenta? Que muchas veces también es inconsciente. Inconsciente en el sentido, que otro aporte que nos hizo Harold en su momento, de entender que no existe inconsciente, sino que la palabra inconsciente en ese sentido es más bien una forma de decir sin darme cuenta. ¿Ya? O sin darnos cuenta. ¿Pero en qué plano? ¿Ya? Porque todo es conciencia. Claro, no somos solo la mente.
Exactamente. Entonces, sí, el tema de la mente es muy potente, pero es parte de ti. Y por eso es tan útil justamente conocer nuestra estructura de conciencia y este proceso creativo, cosa que se aprende justamente en el curso nivel 1 de sanación, se profundiza en clarividencia, cursos que enseñamos durante. Así es. Tengo un comentario más. Mauricio Rosas dice, pregunta, ¿cómo usar mi palabra para crear dinero y salud en vez de todo lo contrario? Uf. Muy interesante. Bueno, sí, es que ahí, por ejemplo, implica darte pauta. Ahí existe esta información, ya, en ese sentido. Pero un truquito que te podría decir es, a la luz de las pistas que acabamos de dar, decir las cosas en tiempo presente, de manera afirmativa, y que describa aquello que deseamos justamente en tiempo presente y de manera afirmativa. En vez de decir yo quiero, decirlo como algo que ya es manifestado. Y la reiteración de aquello va permitiendo la asimilación de eso en nuestras imágenes, va más potente, ayudándonos a reemplazar esas imágenes limitantes, pero a la vez yo te diría y te recomendaría acompañar ese proceso con un proceso de sanación, un proceso de tomar conciencia de cuáles son las conceptualizaciones, imágenes y creencias subyacentes por las cuales en primera instancia practicamos una forma divergente de nuestra propia preferencia y consecuencia. Y por divergente de preferencia y consecuencia me refiero, permiso, este punto me resulta muy interesante. Sí. Y es que estamos tan condicionados por la programación de crear aquello que no nos gusta por creencias como la victimización, que insisto es el tema que veía hoy Celia en su meditación de la mañana, en la meditación que compartió en la mañana, que nos hace irresponsables de nuestras propias preferencias. Y en ese contexto, el ir tomando conciencia de cuáles son nuestras propias preferencias y consecuencias, nos da pauta también de cómo utilizar esta información, de decirlo en tiempo presente y descriptivo de lo que deseamos. No sé si me explico. Entonces yo lo entiendo así, más o menos, que estamos para globalizar un poco lo que venimos conversando, es si yo refuerzo mis mantras, mis decretos a través del yo soy abundante, yo soy amor, yo soy luz, y conforme lo vaya yo verbalizando con más frecuencia, voy a ir integrándolo en todo mi ser. Pero paralelo a eso, comentabas, es también el proceso de sanar nuestras creencias, ¿no? Las imágenes que hemos ido adquiriendo. Mira, Fabián Arredondo nos decía, hay que reforzar el yo soy, entendiéndolo como seres de luz encarnados con la conciencia divina. ¿Con o de? Ajá. Interesante, pero sí. En la ahora, el hay que, por ejemplo, el hay que, ahí hay un tema interesante. El hay que es una forma coercitiva de entender la realidad. Y con coercitiva me refiero basada en deber. Y el deber por sí mismo se fundamenta en amenaza. Entonces, ¿cómo estoy entendiendo el hay que, por ejemplo? Ahí son, por ejemplo, a eso me refiero con el plano de, que es lo que, insisto, el Harold aportó tan profundamente con su curso de sanación y clarividencia, ¿no? Porque si no fuera, en lo personal te lo digo, gracias a esa información, simplemente me quedo en la barrera del idioma. Y como vimos, el idioma tiene una serie de cargas por sí mismo, muchas de ellas que ya son limitantes. Como por ejemplo veíamos recién, la palabra trabajo. Somos la de esos los dialectos, la chamba. La pega, como decimos acá en Chile. Mira, el concepto que tenemos en Chile respecto del trabajo
o de las labores que realizamos. La pega. Mira las imágenes de castigo que hay detrás de realizar una función a cambio de recursos. El trabajar, entendido de una forma neutral, que como digo, ya se dificulta por la carga de imágenes de la propia palabra, es esencialmente el intercambio de tiempo o tareas a cambio de otro bien o servicio. Usualmente a cambio de dinero, que es un método de intercambio con el cual justamente transamos bienes y servicios. Eso es. ¿Qué tiene eso que ver con pegar? Como decimos en Chile, la pega. ¿Te das cuenta? Sí, muy interesante, claro. Decíamos hace un momento acerca de la chamba en Perú, ¿no? Y la carga que le hemos puesto, ¿no?, al lenguaje. Mira, Claudia Villarreal nos dice: buenas noches, mi pregunta es ¿cómo anular o cancelar un decreto? Gracias. Uf. Estoy procesando la respuesta para que sea lo más completa posible. La respuesta corta sería reemplazándolo por otro. La respuesta completa sería haciéndonos conscientes a través del aprendizaje y el reemplazo de nuestros hábitos programados y condicionados por preferencia y consecuencia, incluyendo nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, porque ojo, la fuerza de la palabra también opera en aquello que no necesariamente digo, sino en cómo pienso. Les doy un ejemplo así súper potente para que en sus casas lo vean. ¿Te das cuenta que piensas en tu idioma nativo? Mira lo potente que es el lenguaje. Nosotros, Stephanie, yo, que somos de origen latinoamericano, donde la lengua nativa actual mayormente es castellano. Entonces, seguramente, Stephanie, si haces este ejercicio de darte cuenta, tú piensas en castellano, a pesar de que incluso eres profesora de inglés, ¿entiendes? Sí. Entonces, yo pienso en castellano. Entonces, mira lo arraigado que está la palabra, literalmente en la médula. La escuchaba decir a Flor de Lis hace poco, más que en la médula, en la neurona misma, que es la célula nerviosa por excelencia. Entonces, ¿cómo reemplazar un decreto por otro? Haciéndonos conscientes, explorando el camino de conciencia, te diría. El camino corto o la respuesta corta sería reemplazar, pero el reemplazo más efectivo, más profundo, me parece va acompañado de un proceso de sanación o de darnos cuenta, de tomar conciencia, que más profundamente, de nuevo, es justamente o va de la mano un proceso de aprendizaje o de reaprendizaje, entendiendo que gran parte de nuestra realidad la vivimos desde una programación, desde creencias impuestas y por lo tanto aprendizajes que nos fueron impuestos y de los cuales no nos damos cuenta que estamos eligiendo. Y eso probablemente es lo más potente de darnos cuenta y de reemplazar nuestros decretos, de reemplazar nuestros hábitos, de sanar. Y en relación a la pregunta de cómo reemplazar los decretos, me fue un poquito en la profunda, me explayé un poquito, pero creo que implica todo eso. Estuvo súper el podcast del día de hoy. Muy interesante. Sí, lo disfruté. Sí, lo disfruté mucho también. Bueno, entonces ahora queda
invitarlos a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, primero darles las gracias por sus comentarios, nos ayudan muchísimo, y también muchas gracias por los saluditos que nos envían. Saludos a todos, a Pilar, Leonor, Mauricio, Andrea, Fabián, Claudia, muchas gracias. Invitarlos al taller Fuerza en la Palabra, para que puedan profundizar un poco más acerca del tema que hemos desarrollado el día de hoy. Si están interesados en profundizar aún más, lo vamos a tener los días 19 y 20 de agosto. Carla, mira, en ese taller justamente lo que hacemos es, primero que todo, un poco como lo hicimos ahora, pero mucho más en detalle, acompañado también de ejercicio. Un poco la descripción de la problemática, a la vez que vamos planteando recetas y ópticas, también un poco en la tónica de lo que conversamos hoy, pero obviamente más extendido y de manera más técnica, reemplazando justamente, o para reemplazar esta programación y estas creencias limitantes y este uso poco efectivo del idioma, el lenguaje y la palabra. Así es. Y bueno, para mayor información pueden contactarnos a los números que están apareciendo ahí en el banner. Contacten a sus asesores, con mucho gusto les van a brindar toda la información detallada. Invitarlos también al curso de sanación. Comentaba Juan Pablo hace un momento, es sí tomar conciencia de lo que vamos diciendo y tal, pero es acompañado de un proceso de sanación. Y justamente tenemos el nivel 1 de sanación online el 9 y 10 de septiembre. Sí, en ese sentido, mira, me considero un privilegiado, un afortunado, a mi propio espíritu y a la co-creación que he realizado, de transitar este proceso de distintas ópticas. Y algo que, en mi opinión, es el mérito justamente de la propuesta de Harold y de sus cursos, es que es ampliamente, primero, muy práctico, muy simple la forma del aprendizaje, porque es altamente práctico justamente. Y lo segundo es que es amplio, porque está enfocado en la estructura de conciencia y en crear desde la estructura de conciencia. Entonces, integra todos estos pasos del proceso creativo y no se queda solo en uno, como sería justamente hablar solo de la fuerza de la palabra. Entonces, en el curso de sanación, si bien se menciona el tema de la fuerza de la palabra, se menciona en un contexto mucho más amplio del proceso creativo, que tiene que ver con cómo opera nuestra conciencia en el proceso de creación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es información mucho más completa, nos da un contexto mucho más profundo, más amplio, respecto de el proceso de creación y de sanación también, obviamente. Así es, muchas gracias Juan Pablo por la explicación. Invitarlos también a Sanación 2 online, que es para continuar, ¿no? Si ya tomaron ¿no? Necesito mencionarla. Por ejemplo, en el nivel 2, que un curso que me encanta, se menciona el impacto de los apodos, por ejemplo, de los nombres. ¿Ya? La identidad. Relacionado de esto que estamos mencionando ahora. Y se hace todo un proceso, todo un ejercicio de limpieza. Así que si ya tienes nivel 1 de sanación y no te has decidido a profundizar, te invito, o sea, de verdad te recomiendo mucho ese curso. Y finalmente nuestro retiro espiritual que hemos preparado con tanto amor, la dimensión del amor y el sonido divino. Para mí es una ilusión este retiro, lo hemos hecho con tanto amor y está tan lindo, no podemos dejar de invitarlos. Claro. Y si nos damos cuenta, está muy de la mano lo que estamos hablando también ahora. Así que si esto te resultó interesante el tema de hoy, considéralo. O sea, aparte que está abierto para el público en general también. Así que hay una serie de actividades que nos ayudan justamente a entender esto de otra manera también, de otra perspectiva más amplia, haciéndonos o creándonos una oportunidad a nosotros mismos de integrar este proceso creativo, este yo soy
con nosotros. Es abierto al público en general, así que no es requisito que hayas tomado necesariamente los cursos de la escuela. Se va a desarrollar el 3 días, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Sí, o sea, comparto... Venga con su familia, con amigos. Comparto la ilusión, la expectativa, la motivación, de hecho, con esa actividad. Está muy bonita. Bueno, eso entonces han sido nuestros avisitos, las invitaciones que teníamos para hoy. Sí. Y darte las gracias, Juan Pablo, por el podcast. Oye, gracias a ti. El tema, como está además probablemente mencionar, me encanta, me fascina, me apasiona. El tema del taller fue un proceso, un viaje muy profundo el crearlo, y será un placer volver a compartirlo, obviamente con la gente que quiera reflexionar, compartir y profundizar acerca de esta información, justamente de lo que es tomar conciencia y de la palabra como una herramienta en ese proceso. Ok, entonces ya saben, fuerza de la palabra, 19 y 20 de agosto, todos invitados. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche, un gran abrazo y que siempre estén rodeados con luz dorada. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo, Stephanie, y gracias por la... Gracias, Juan Pablo. Chao. Eso, bye.